Los saludamos a todos una vez más en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A todos aquellos que nuestros hermanos en esta ocasión tengan de estar acompañándonos a orar por la iglesia hoy en este día. Tanto nuestros hermanos que nos escucharen a través de las ondas radiales de esta su estación, Radio Resplandecer, o todos aquellos que nos escucharen a través de los diferentes medios o en diferentes tiempos. Deseamos que la gracia del Señor sea con todos y cada uno de ustedes y que esto que nosotros elaboramos aquí les sea de bendición, les sea de motivación para que usted juntamente con nosotros nos mantengamos orando por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia del Señor no es una institución política religiosa, tampoco se reduce solamente a una región, sino que está por toda la faz de la tierra y se distinguen los hijos de Dios, los miembros de su iglesia, a través de sus acciones. Por eso el apóstol Juan da una declaración muy específica en su tercera carta, en el capítulo 3, mencionando de que en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios, no importa si su denominación sea muy popular o sea muy grande o sea muy pequeña, o se gloríe de dones o se gloríe de que tenga revelaciones en la palabra de nuestro Dios. Eso no nos manifiesta como miembros únicos de la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que cuando aquí los invitamos a orar, lo invitamos a orar no por una organización, no por un grupo, ni por una institución, sino ni por una declaración muy popular que se elabora continuamente de mi iglesia. No, sino aquí estamos orando por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, hemos elaborado en varias ocasiones diferentes situaciones en las cuales se encuentran nuestros hermanos en diferentes partes del mundo. Hemos orado por nuestros hermanos que están en Corea del Norte, los que en China, en diferentes repúblicas de África, en los países del Medio Oriente, aún los países de Centroamérica, Cuba, los diferentes hermanos que habitan al sur de la República de México, donde también sufren opresión, aún muerte por su fe en Jesucristo nuestro Señor y Dios. Y aún muchos de nuestros hermanos en otros países también, como la Unión Europea, o aún aquí en Estados Unidos, donde también han tenido de sufrir por la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en una manera física. Pero hoy en este día queremos invitarles para que nos unamos a orar por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, especialmente en estas partes del mundo, y también, ¿verdad?, en donde se ha estado esparciendo el evangelio de la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo, donde no han tenido el privilegio que nosotros tenemos aquí de elegir dónde congregarnos o quién sea nuestro instructor o sea el líder espiritual, y nosotros acarrear instrucción o recibir instrucción a través de ellos, sino que ellos solamente es un hombre en el cual se adueña del pueblo o se adueña de lo que él empieza a llamar como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pero solamente están bajo su control. Queríamos elaborar en un tema muy importante, pero no muy común, no muy popular hoy en este día, y es orar por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que han sido disolucionados, aquellos que han sido presos, aquellos que han caído en las redes de los fascinadores, de los engañadores, de aquellos que con palabras persuasivas han engañado y han caído a una desilusión. Me ha llamado bastante la atención, y es precisamente por lo cual queremos hoy en este día unirnos en oración por la iglesia, por cuestión de que ha habido varios hermanos en diferentes tiempos y de diferentes lugares donde me han mencionado de actitudes y de comportamientos líderes llamados cristianos. Unos tienen un título de profetas, otros se llaman aún hasta apóstoles, doctores o representantes en una forma u otra de nuestro Señor Jesucristo con diferentes títulos. Claro, hay pastores, obispos, etcétera, etcétera. Pero
las actitudes y las formas en las cuales presentan el mensaje de la gracia de nuestro Señor Jesucristo en una manera fascinante, donde más bien buscan sus propios beneficios. Y decía esto, que son varios los hermanos en diferentes tiempos y de diferentes lugares donde se nos han comunicado. Unos han mandado videos de hombres y aún mujeres en las cuales se presentan como evangélicos o como cristianos, administradores del mensaje de la gracia, pero sus obras y sus comportamientos no van conforme a lo que la palabra de Dios lo manifiesta. Entonces queremos hoy en este día elaborar sobre ello y orar por nuestros hermanos que han sido engañados por estos falsos. Me han mandado, algunos hermanos me han enseñado y me han mandado videos donde muestran predicadores que bajan al escenario colgados de un mecate hacia el púlpito y empiezan a ministrar. Otros que en la plataforma ponen un tren y lo dan vueltas y luego se bajan y predican. Otros con trajes y dando gritos de victoria. Otros manifestando milagros. Otros echando fuera demonios. Otros dando, o entre comillas, dando o regalando que la unción del Espíritu Santo, con diferente tipo de manifestaciones de mujeres en un vestuario disoluto, pero ministrando la palabra de Dios y aún orando y trayendo sanidad. Entonces, todo esto es importante que nosotros lo consideremos, por cuestión de que mucho pueblo de Dios, de los pequeñitos del Señor, se desilusionan y se apartan del camino de Dios o caen en desilusiones. Y Pedro menciona que el camino de la verdad es blasfemado por causa de ellos. Por eso es que hoy en este día queremos orar por todos aquellos nuestros hermanos que han caído en desilusiones, en trampas de estos lobos rapaces, en los cuales, vuelvo a repetir, se han apartado de la fe. En nuestra parte queremos también, ¿verdad?, elaborar sobre algunos puntos que en el pasado estuvimos conscientes de ello, especialmente cuando comenzamos en nuestro caminar en nuestro Señor Jesucristo. Fuimos nosotros presos también en cierta parte de los fascinantes, donde miramos a hombres que nos invitaron. Estuvimos ahí en esta reunión y el ministrador o el predicador de ministrar la palabra después dio una forma de un espectáculo donde pasaba enfrente y de lejos invocaba el nombre del Señor Jesús, y la mujer se caía o el hombre se caía, donde les tocaba la boca y sanaban los dientes, las muelas. Y miramos ese tipo de espectáculos donde al poco tiempo nos dimos cuenta, por cuestión de que en una de sus ministraciones empezó a hablar en una forma tajante, de una manera con desprecio, y aún maldiciendo al pueblo de Israel, al pueblo judío, aún despreciando, diciendo: no oren por esos malditos judíos. Entonces, de eso lo miré desde hace mucho tiempo, de este tipo de actitudes y comportamientos de esos hombres que con milagros falsos engañan y ceban al rebaño del Señor. Estuvimos también conscientes de otros en los cuales manipulaban y hablaban al pueblo diciendo: usted done y traiga $1,000 y Dios le va a multiplicar. Y hacían sus oraciones y oraban por el pueblo después de que pasaban, y miraba, y lo admirable de esto es que mucha gente pasaba y eran seducidos por esta forma de palabras persuasivas, en las cuales con el tiempo todos estos cayeron en desilusiones. Y no fue uno ni dos, sino que eran bastantes los que pasaban. Y en sus oraciones mencionaba diciendo: usted dona $1,000, y luego oraba y decía que esta persona se encontrase dinero en la calle, que cuando fuera a su casa aún pudiera encontrarse dinero debajo del colchón. Me acuerdo, allá en mi ignorancia yo pensaba y decía: ¿por qué ora así? ¿Por qué mejor él no se encuentra el dinero en vez de estar pidiendo en la forma que lo hace? Entonces, caminamos también viendo mucha disilusión en el principio,
en los primeros años de nuestro caminar en diferentes lugares, con diferentes evangélicos, en una forma o en otra, en un misionero que se llamaba a sí mismo como profeta, decía que hacía resucitar los muertos y que Dios lo usaba grandemente, pero para poder presentarse en una congregación tenía que garantizarse una ofrenda de cierta cantidad. Y entonces, todo esto lo estoy diciendo por cuestión de que por la gracia de Dios, Dios guardó mi corazón para mantenerme enfocado en Él. Pero han pasado los años y en estos tiempos, precisamente basado a la mucha comunicación y que nos ha llegado de diferentes lugares y hermanos, como ya lo comentamos, de aquellos de los cuales han caído a desilusiones por este tipo de personajes, de tipo de personas en las cuales traen este mensaje de instrucción. Y digo, esto muy poco se habla, muy poco se menciona, pero nosotros tenemos carga de Dios para pedir a Dios, aunque no los conozcamos, no sabemos, pero sabemos que hay mucho pueblo de Dios que ha caído en disolución y se ha apartado del camino del Señor por ello. Todo lo que queremos decir es a todos aquellos nuestros hermanos en el nombre del Señor Jesucristo, que si usted ha caído en las redes, en las trampas de estos, levántese en el nombre del Señor Jesucristo y busque al Señor. Nosotros lo que vamos a hacer hoy en este día es orar por usted. No, tal vez nos escuche en este tiempo, en otro tiempo, pero en el tiempo que nos escuchare, nosotros queremos orar. No, hay mucho pueblo de Dios en lo cual ha caído sobre esto. Pero esto no es nada nuevo, sino que es algo que nos anticipó desde el principio, y queremos leer algunos versículos de la palabra de Dios para que nosotros mismos cobremos ánimo y a través de ella reforzarnos una vez más y volver al camino del Señor, si es que usted ha sido uno de aquellos en los cuales se ha decepcionado y se ha apartado del camino de Dios, o si ha sido usted alguno de los que han estado todavía en la iglesia, pero su entrega al Señor no ha sido genuina y verdadera, precisamente porque ha sido dañada su fe por causa de los fascinantes, por causa de mirar tanto payaso, decirlo así, tanto actor que existe entre el ambiente llamado cristiano, entre comillas, porque el cristiano verdadero no tiene esta actitud, no tiene esta apariencia. Lo que podemos hacer es mirar el libro de los Hechos y mirar el ejemplo de los apóstoles, de los hombres de Dios en los cuales nunca actuaron con una manera de atraer o de fascinar a la gente para atraerlos y después sacar ganancia. Entonces vamos a leer algunos versículos en la palabra de nuestro Dios para tomarlo así y sobre ello nosotros fortalecernos y volver una vez más a nuestra fe. Primeramente, nos fijamos en Gálatas capítulo 3, versículo 1. El apóstol Pablo habla a los Gálatas y aún los reprende diciéndoles insensatos. Dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, antes cuyos ojos Cristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? Pero nos fijamos que Pablo usa la palabra fascinó. ¿Quién nos fascinó? Entonces, hay personas en las cuales que les encanta fascinar. Y el diccionario describe la palabra fascinó como engañar o ejercer en alguien una atracción irresistible. Atraer, encantar, seducir, cautivar, maravillar, asombrar, deslumbrar, embelezar o hipnotizar, etc. Entonces, Pablo menciona quién nos fascinó. Podríamos decir quién te atrajo a algo irresistible que a su tiempo te decepcionó, te desilusionó y te apartaste del camino del Señor. Y eso precisamente es en lo que miramos en el alto nivel de fascinadores que existen hoy en este día entre el pueblo de Dios, entre aquellos que se llaman cristianos también, donde hacen precisamente esto, hacen que son fascinadores, o sea, ejercen, engañan y ejercen una atracción irresistible a través de su manera de predicar,
su manera de actuar y aún con los muchos milagros mentirosos. Pero no nomás está en cuestión de fascinar, por cuestión de que usa la palabra Pablo de fascinar. Y cuando leemos y encontramos en el diccionario lo que menciona la palabra, la fascinación es una actitud pasiva ante estímulos novedosos, frecuentes o interminentes que genera un estado de embotamiento. Y eso es lo que miramos. Por eso es que este tipo de fascinadores con título de cristianos tienen de ejercer. Por eso es que miramos aún llenan sus asambleas, porque el mismo pueblo, lamentablemente, es un pueblo engañado que no refleja el comportamiento y la actitud de lo que define la palabra de nuestro Dios, pero sin embargo les encanta ser atraídos, ser encantados. Les encanta mirar cosas que sean asombrosas o que les causen un cierto tipo de estímulo en su ser, y caen en lazos de estos fascinadores. Pero no nomás está en Gálatas, donde Pablo menciona y se queja de los Gálatas, aún llamándoles insensatos, porque ya había ahí los fascinadores. Pero aún también en Hechos, en el capítulo 13, versículo 8, nos dice la palabra de Dios de esta manera: mas le resistió Elimas el encantador, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Ahora, fijémonos en este tiempo un alto nivel de hermanos que se apartan de la fe, precisamente ¿por qué? Porque son impulsados por el encantador, por Elimas el encantador. Ahora, el diccionario define la palabra encantador: alguien que se comporta de una manera amigable y agradable, que le cae bien a la gente. O sea, un cautivador, atrayente, fascinante, algo que usa su carisma en una manera magnífica, etcétera. Y es lo que hace un encantador. Ahora fijémonos que tanto lo que menciona del engañador, en Gálatas del fascinador, como también el encantador, los dos tienen un propósito, y es precisamente sacar ventaja del pueblo, sacar dinero o sacar reconocimiento. Y esa es el fin de todo lo que se hace, da la definición si es o no es un hombre de Dios, y el resultado que ocasiona entre el pueblo de Dios, si aquello te acerca a Dios o te aleja a Dios. En segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículo 3, menciona de esta manera. En el versículo primero empieza anunciando de los falsos doctores, pero estos falsos, en los cuales menciona en el versículo 3, nos dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Usa las palabras fingidas. Ahora, ¿qué es las palabras fingidas? Dar a entender algo que no es cierto, bajo una falsa impresión. Entonces, todos estos textos que solamente estamos elaborando es con el fin de atraer nosotros la atención a través de la palabra de nuestro Dios a todos aquellos nuestros hermanos pequeñitos del Señor que han caído en disoluciones, que se han apartado de la fe, aquellos que han dejado el camino del Señor porque han caído en las garras de los fascinadores, de los encantadores y de aquellos que con palabras fingidas. Entonces, nuestro punto es orar por todos y cada uno de aquellos nuestros hermanos, los cuales se han apartado de la fe por causa, vuelvo a repetir, de los que fascinan o los que encantan, o por medio de aquellos que usan palabras fingidas. Y eso lo miramos muy fuerte en este tiempo entre el ambiente llamado cristiano. Por eso es, si tú, mi hermano, en el nombre del Señor Jesucristo, has caído en las redes y has apartado de la fe, y aún por tu desilusión has aún tomado acciones y aún obrado con palabras imprecavidas en contra del mensaje, en contra del cristianismo genuino y verdadero, arrepiéntete en el nombre del Señor Jesucristo
y busca al Señor. Busca al Señor. Decía que de nuestra parte hemos experimentado, hemos mirado a muchos fascinantes para este tiempo, muchos encantadores, muchos que hablan con palabras fingidas. Y también hemos sido testigos de mucho pueblo en el cual se ha apartado de la fe, y siempre que se apartan usan precisamente muchas de las declaraciones que aquí mencionamos. Usan de aquellos en los cuales los fascinaron, los engañaron, usaron palabras persuasivas, palabras fingidas, para luego a través de ello sacar ventaja. Entonces, si has sido uno de ellos, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy queremos orar y pedirle a nuestro Dios que te regrese, que el Señor te dé una segunda oportunidad, que tú reacciones y que estés consciente de que esto no es algo nuevo, sino que se ha multiplicado en este tiempo. Los fascinadores se han multiplicado, los engañadores se han multiplicado, aquellos que con palabras fingidas ceban el rebaño. Pero no por eso quiere decir que el mensaje genuino y verdadero de nuestro Señor Jesucristo deba de ser puesto abajo o tenga que ser, como dice la Escritura, que por causa de estas actitudes, de estos comportamientos, el camino de la verdad será blasfemado. Así que vamos a unirnos en oración por todos nuestros hermanos y amigos que en un tiempo u otro, vuelvo a repetir, estuvieron en el camino del Señor, pero cayeron en las manos de estos lobos rapaces, se han desilusionado y se han apartado del camino del Señor. Así que hoy nos unimos y pedirle al Señor Jesucristo que redarguye el corazón, que el Señor vuelva a tocar a nuestros hermanos que en un tiempo estuvieron fervientes en el camino del Señor, pero no soportaron y no pudieron sobrellevar la actitud y el comportamiento de estos de los cuales describe la palabra de nuestro Dios. Así que oramos, nos unimos en oración, pidiéndole a nuestro Dios bendición y protección por todos y cada uno de ellos, diciéndole al Señor: bendito Dios, venimos delante de ti, Señor Jesucristo, porque estamos conscientes, Señor, de la situación que prevalece en este tiempo entre tu pueblo, mi Dios. Y estamos conscientes, mi Dios, de aquellos nuestros hermanos que han dejado el camino de la verdad, porque han caído en mano de los engañadores, de aquellos de los cuales, Señor, con actitudes fascinantes, con comportamientos engañosos y con palabras fingidas, han cebado al pueblo y lo han traído a destrucción. Hoy te pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos que en una forma u otra fueron dañados en su fe, que tú obres en ellos, los restaures, los traigas una vez más, Señor, al camino. Te pedimos por guianza y dirección por cada uno de ellos, por protección, Señor, te pedimos. Y te pedimos por todos aquellos también que todavía están presos, siguiendo, Señor, comportamientos y actitudes fascinantes y no teniendo en sus corazones el percibir de qué tan dañino es mantenerse bajo la protección o bajo la sombra de estos fascinadores. Nosotros te pedimos que abras el entendimiento de todos aquellos, Jesucristo, mi Señor y Dios. Y a nosotros guárdanos, como siempre, también, Señor, con un corazón entendido, con un corazón limpio. Guárdanos, Señor Jesucristo, de caer en las manos de este tipo de personas en las cuales se mueven fuertemente entre tu pueblo. Guárdanos por amor a tu nombre. Cubre y guarda nuestro corazón en ti. Y una vez más, Señor, te pedimos por tu iglesia, Señor, que tú compraste con tu sangre en la cruz del Calvario, que está por toda la faz de la tierra, en aquellos lugares donde aumentan, Señor, los fascinadores, los engañadores. Pedimos protección y bendición por cada uno de ellos. En el maravilloso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios, te lo pedimos. Gracias, bendito Dios. Amén. Así es, mis hermanos, pues muchas gracias por unirse con nosotros en oración por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Como mencionamos, oramos por persecución, por nuestros hermanos que se encuentran en otros países en conflictos, en el comunismo, etcétera, etcétera. Hemos orado por la iglesia en diferentes situaciones, pero hoy sentimos en el corazón de orar por todos aquellos nuestros hermanos, como vuelvo a repetir, que han menguado en su fe, precisamente porque han sido presas de este tipo de personas en las cuales los llevan solamente a disolución y apartarse del camino del Señor. Así que nuestro deseo es que el Señor grandemente les bendiga.